Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1. Gloria al Señor Jesús. Cristo vive y a su nombre gloria. Adoramos el nombre del Señor. Cuando usted ganas de saber con un amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba como de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Repetimos. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Ayúdeme a darle gracias a Dios. Vamos, levante su mano y dele gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has estado con nosotros. Padre, si alguien se siente preso, si alguien se siente atado, liberta en esta hora. Que podamos sentir el gozo de tu salvación, que podamos sentir el gozo, Dios mío, que tú traes a un corazón cuando te ha conocido. Señor, que podamos abrir nuestra boca con toda libertad y podamos reconocer tu grandeza y tu poder. Gracias te damos. Si tú estás enfermo, trae sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Decimos fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Siéntese. Oramos el nombre del Señor. Dele la mano, por favor, o el codo al que le queda al lado, o el puño, como usted quiera, y dígale: o te lanzas o te levantas. Pero dígaselo como digo de verdad. Dígale: o te lanzas o te levantas. Adoramos el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. O te lanzas o te levantas. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan ya lo hemos abordado en estos días, pero como hay gente que quizás no estaba aquí durante la serie que habíamos comenzado, tengo que establecer el contexto de por qué y cómo se escribe. Juan escribe aproximadamente para el año 100 después de Cristo y fue el último en escribir el último escritor de los evangelios, porque Juan no perseguía dar un punto de vista más del ministerio de Cristo en la tierra, sino que la intención de Juan era poder despertar a una iglesia que estaba siendo bombardeada por corrientes doctrinales erróneas, una de estas de manera específica llamada los gnósticos, los cuales habían intentado quitarle a Cristo deidad, quitarle majestad, quitarle supremacía. Y es por ello que Juan comienza su evangelio tratando de darnos a entender a nosotros que la naturaleza de Cristo era la misma naturaleza del Padre. Por eso inicia su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo,
el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que podemos contemplar hubiese sido creado. Juan ubica a Cristo como el autor de toda la creación, pero también lo presenta como la esencia más importante de todas las cosas. Juan quiere que entendamos que por Él y para Él vivimos, que nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria. Y cada vez que nosotros le quitamos a Dios, o mejor dicho, porque no podemos quitarle nada, cada vez que nosotros dejamos de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, dejamos de ser funcional en aquello para lo cual fuimos creados. Cuando Pablo, hablando de nosotros, dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria, es porque al igual que los serafines que leía Isaías en el capítulo 6, que el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo? Ayúdenme. ¿Cómo decía? ¿Cómo? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y siempre que vemos una manifestación de Dios, veremos cómo Él está rodeado de seres que le dicen santo y reconocen lo majestuoso que Él es. Cuando usted va a Apocalipsis también puede observar que llega un momento en el que este mismo Juan dice, cuando le vi sentado en su trono, vi como 24 ancianos y 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al que estaba sentado en el trono. Si esos son los serafines, si esos son los ángeles, si esos son los 24 ancianos, si esos son los 4 seres vivientes, que son seres eternos, llenos de gloria, llenos de honra, llenos de majestad, ¿cuánto más no será un ser humano vil, pequeño, perecedero, que pueda decir lo grande y lo majestuoso que es nuestro Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora? Cristo vive, a su nombre gloria. Mire, que nada le quite el privilegio de adorar a Dios, que nada le restrinja para bendecir al nombre del Señor. Que si de repente usted siente vergüenza por el hermano o por la visita que tiene al lado, cámbiese de silla, pero que nada le impida levantar las manos, abrir su boca y reconocer lo que Cristo ha hecho por usted. Yo no sé cómo hay gente que pierde la oportunidad de estar en la casa de su Padre y no poder decirle lo bueno que ha sido Dios. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Para gente que se le mete una timidez satánica, es decir, ¿dónde voy yo a gozarme más que en la iglesia? Y si algo me quiere quitar el gozo, yo me sacudo, porque entiendo, hermano, que este tiempo no me lo puede robar nada. Denle un aplauso fuerte al Señor. Cristo vive en su nombre, hermano. Y les decía que Juan narra episodios de la vida de Cristo muy privados. Él no quiere hablar de lo público, sino que se interesó en hablar de esos episodios donde quizás ni sabemos cómo Juan recibió la información, porque fueron episodios donde ni siquiera se revela que estuviesen presentes los discípulos. En el momento en el que encuentra a la samaritana en el estanque, Manuel dice que él había despedido a los discípulos y se quedó a solas en aquel lugar, y el encuentro fue solamente entre él y la samaritana. Cuando usted ve esta historia ahora del capítulo 5, dice que el pueblo estaba en fiesta y el Señor se fue a solas a este estanque, porque es muy pero muy fácil poder adorar a Dios en público. Lo difícil es poder tener intimidad con Él. Y pero óigame bien lo que le estoy diciendo, por favor, présteme atención, porque de una u otra forma lo que yo hago en la intimidad, yo también tengo la capacidad de revelarlo en lo público. Por eso Cristo, en un momento hablando de la cercanía con Él, dijo: cuando ustedes quieran tener un encuentro conmigo, entren en su casa, cierren la puerta y clamen a mí en secreto. Pero ¿qué dice luego el verso? Y el Padre que está en lo secreto también va a manifestar lo que yo he cultivado en público. Así que si alguien no puede adorar en público,
cuando yo adoro, yo tengo que sacar de adentro lo que yo entiendo que Él ha hecho por mí. Y debo reconocerlo por encima, Judy, de cualquier adversidad que yo esté viviendo. Por eso el apóstol no se equivocó cuando dijo: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Alguien está aquí todavía? Jesús, en el capítulo 5 de Juan, llega a este estanque, pero dice que los judíos estaban celebrando una fiesta, Mariel. Y esta fiesta era la fiesta de la Pascua. Y una fiesta que para los judíos era todo un toque de queda. Era una forma de poder ellos reconocer cómo Dios los había protegido y los había visitado cuando ellos estaban en Egipto, yo en la ahorita, y lo había sacado por el desierto hasta llevarlo a la tierra prometida. Ahora bien, a mí me llama la atención, hermano, que todo el pueblo está en fiesta. Sin embargo, hay un grupo de enfermos que no está en fiesta. ¿Por qué? Porque el que padece algo, el que tiene alguna dificultad, se le hace difícil muchas veces poder reconocer, adorar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Por ende, hermanos, es de héroes, es de gente valiente poder reconocer a Dios, no cuando yo me siento bien, sino cuando yo me siento mal, Mariela. Porque qué mérito tiene que yo solamente abra la boca y adore a Dios cuando yo me siento bendecido, prosperado y en victoria. El mérito más grande de un adorador es cuando puede abrir su boca aun cuando no hay razones para poder decirle a Dios lo bueno que ha sido. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Y Dios intervino en medio de la situación de estos enfermos. Y dice que el Señor visitó el estanque, Mariela. Y cuando el Señor visita el estanque, me parece como que la palabra Pascua, los judíos de ese momento la estaban cumpliendo muy al pie de la letra, Joan. Porque ¿qué significa la palabra Pascua? ¿Alguien sabe? La palabra Pascua significa pasar de largo, pasar por encima. Y me parece que cuando ellos iban a la fiesta y veían a los enfermos, decían: no, lo que pasa es que yo voy para allá. Y así mismo también le pasaban a los enfermos que estaban en el estanque. ¿Cuántas veces usted y yo también, creyendo que agradamos a Dios, nos olvidamos del que necesita y nos olvidamos de levantar al que se ha caído? ¿Cuántas veces nosotros, creyendo que cumplimos, nos olvidamos de ayudar a aquel que necesita de nuestra mano amiga? ¿Cuántas veces nosotros, por querer ser más religiosos de la cuenta, se nos olvida que hay alguien que tiene un alma que se está perdiendo y que necesita de mi intervención? Yo necesito que la iglesia entienda esto y que cultivemos el espíritu de los 4 que cargaron al paralítico, que aún teniendo el deseo de llegar a donde estaba Cristo, se detuvieron, cargaron el lecho del que estaba postrado, y aunque cuando llegaron la casa estaba llena, lo importante es que llegaron con uno que necesitaba. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A veces somos los más cumplidores, pero ese rigor de cumplimiento lo volvemos religiosidad. Y nosotros medimos quién sí y quién no. Nosotros decimos cuándo y cómo.
Nosotros decimos con quién adoro y con quién no adoro. Si es fulano yo canto, pero si es fulana yo no canto. Si es perencego yo levanto la mano, pero si es fulanito yo no la levanto. Nosotros hasta clasificamos las canciones con las que adoramos. Y por más revelación que pueda tener la canción que estoy escuchando, si no es la canción que me gusta, yo no levanto la mano. Le estoy hablando serio en esta hora. Necesitamos entender lo que Dios nos quiere decir. Alguien dice gloria a Dios aquí. Dice la Biblia que Jesús entró por la puerta, o mejor dicho, el estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. Israel tenía 12 puertas. Si usted ha leído el libro de Nehemías se va a dar cuenta de esto. No tengo el tiempo para detallarle el significado de cada puerta, pero cada puerta tenía un significado. Estaba la puerta del pescado, y esa puerta representa la labor misionera del creyente de traer almas para el reino de los cielos. Estaba la puerta vieja, que representa cómo nosotros pasamos de muerte a vida el día en que creímos en Jesús y abandonamos nuestra vida anterior, y ahora podemos decir lo que dice la palabra: de modo que si alguno está en nueva criatura es. Esta puerta del verso 2, es la puerta de las ovejas y representa a Cristo mismo como cordero que fue inmolado por el perdón, como cordero que fue sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Cuando el Señor entra al estanque, ve la situación de todo el que está allí, y dice la Biblia que el estanque se llamaba en hebreo Betesda. Y cuando yo buscaba el significado de Betesda, me di cuenta, hermano, que significa casa de gracia y misericordia. Lo que me da a entender a mi hermano la manifestación de un Dios que aun cuando quizás nosotros estábamos perdidos, heridos y enfermos, Él manifestó su gracia para con nosotros. Yo sé que aquí hay gente que el Señor lo encontró en su peor momento. Yo sé que aquí hay gente que si le diéramos para testificar lo que Dios ha hecho en ellos, una hora no le bastaría para ellos poder decir todo lo que Dios ha hecho por ellos. Habrá alguien aquí que pueda decir: yo soy testigo de lo que Dios ha hecho conmigo, de cómo Él rompió mis cadenas, de cómo Él me sacó del lodo cenagoso, de cómo puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Alguien dice gloria a Dios aquí. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y Juan enumera los milagros, de Cristo. Y el primer milagro, Juan dice, fue el de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. El segundo milagro fue el de un hijo de un oficial del rey que estaba enfermo a punto de morir. Y el oficial le dice: vamos, que mi hijo muere. Y el Señor le dice: ¿tú crees? Y él le dice: pero vamos, que se está muriendo. Y el Señor le dice: cree solamente y ve que cuando tú llegues el muchacho va a estar sano. Y dice que él arrancó para la casa, y cuando llegó lo recibieron con la noticia: el muchacho está bien. Y de repente él pregunta y dice: ¿y a qué hora fue eso? Y le dicen: como a la hora séptima. Y él empieza a hacer una regresión y dice: a la hora séptima yo estaba justamente hablando con él. Lo que indica que cuando él soltó la palabra, aunque yo no lo estaba viendo, ya el milagro estaba sucediendo. No, yo se lo voy a repetir a alguien de nuevo. Es por eso, hermano, que no se equivocó el cantautor de una canción cuando dijo: cuando Él está en silencio, aunque yo no lo esté viendo, es porque Él está trabajando. Aunque yo no lo vea, si Él lo soltó, si Él dijo la palabra, así será hecho. A veces dudamos, pero lo cierto es que si Él lo dijo, eso es más que suficiente. El tercer milagro es el milagro de este cojo o paralítico, del estanque. Y dice el verso
que habían en el estanque 5 pórticos. Y el 5 representa en la Biblia la gracia. Diga conmigo la gracia. Más fuerte, diga conmigo la gracia. ¿Por qué la gracia? Porque de una u otra forma vemos cómo Dios da muchas cosas y lo hace representándolo a través de este número. 5 fueron los sentidos que recibió el hombre, que le permiten tener contacto con el mundo externo que le rodea. 5 fueron las vírgenes que pudieron entrar en las bodas y poder disfrutar de la gracia del esposo que habría de conquistarla. 5 son los múltiplos de todas las medidas que tiene el tabernáculo representando a Cristo. 5 fueron las piedras que tomó David para vencer al gigante Goliat, y al final tuvo que entender que no había sido él sino Dios el que le había dado victoria. 5 son los libros de la ley que representan el método que Dios utilizó para poder traer a Israel al conocimiento de su verdad. Y 5,000 fueron los que recibieron la multiplicación de los panes y los peces en el momento en el que la multitud enorme seguía a Cristo y ya estaba a punto de anochecer. De repente el Señor llega y encuentra una serie de enfermos allí en el estanque. Encuentra ciegos, encuentra cojos, encuentra paralíticos. Yo no sé si a usted le llamó la atención las enfermedades que se mencionan en este verso, Judy, pero todas estas enfermedades son enfermedades que impiden la movilidad. Se lo voy a repetir a alguien de nuevo. El ciego, aunque él quiera caminar, necesita asistirse de algo que le pueda guiar por el camino, Joel, para él poder caminar en pos de lo que él quiere llegar. Cuando usted ve al paralítico, ¿qué sucede con un paralítico? Que por más que él quiera, él no puede, Natalie. ¿Por qué? Porque tiene una parálisis que le impide movilizarse. ¿Y qué pasa con un cojo? Que el que quizás pudiera tener más ventaja entre los enfermos que están allí, porque quizás el cojo está cojeando de un pie, pero él tiene quizás la capacidad de moverse, pero con cierta dificultad. De repente en la iglesia pasa lo mismo, hermanos. Estamos aquí entre nosotros, pero lamentablemente hay gente que está golpeada, herida, enferma. Y no estoy hablando de enfermedad física solamente, sino también de enfermedades espirituales que necesitan ser sanadas, no del cuerpo, sino del corazón. No del cuerpo, sino del alma. Alabado sea el nombre del Señor. Y hasta que no te sanes, no podrás caminar en el propósito. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Cómo así, pastor? Hay gente entre nosotros que no va a avanzar porque está enferma. Alma mía, adórale. Porque hay cosas que hasta que usted no la arranque, no va a poder avanzar. Hay cosas que hasta que usted no las quite del medio, usted no va a poder concluir el propósito que Dios tiene para con usted. Y aunque el estanque se lo muevan 7 veces, usted se va a quedar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la actitud correcta ante aquello que nos está afectando. Hay gente que ellos saben el problema que tienen, pero ellos no quieren lidiar con ese problema. Yo siento a Dios en esta hora. Hermano, hay gente que ellos no están faltos de que le digan más cosas. Ya lo que ellos tenían que oír lo escucharon. Hay gente, hermano, que yo no sé cómo hablarle, porque yo lo veo y digo, ¿y qué le digo? Si él sabe que eso no está bien, si él sabe lo que tiene que hacer, si él sabe lo que tiene que quitar, si ella sabe lo que tiene que abandonar, no puedo decirle algo más. Ella lo sabe. Den un aplauso fuerte al Señor. Lo que le hace falta es la actitud correcta. Diga conmigo, la actitud correcta. Dígalo más fuerte, diga la actitud correcta. Dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, Mariela.
Y el primero que descendía al estanque era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Lo que indica que allá había una competencia recia por recibir algo. Hermano, de repente alguien podrá ayudarlo a usted, pero todo el mundo aquí está echando o corriendo su carrera. Yo necesito que alguien lo entienda bien, porque yo no podré tirarme al hombro a ninguno de ustedes. Yo podré motivarle, yo podré edificarle la palabra, yo podré aconsejarle fe, pero yo no me lo puedo tirar al hombro. Cada quien tiene que poner de su parte en lo que sabe que Dios le dijo. Cada quien tiene que hacer la tarea que sabe que le corresponde para alcanzar lo que Dios le ha prometido. De repente el Señor se le acerca a un paralítico, y cuando se le acerca, dice el verso, según uno puede entender, que lo observó primero. Y cuando lo observó, dice que se dio cuenta que llevaba ya mucho tiempo así, que no era cuestión de días, tenía mucho tiempo estancado. ¿Cuántas veces nosotros estamos, días van, días vienen, meses van, meses vienen, y estamos lidiando con la misma cosa? ¿Cuánta gente, hermano, que no arranca y empieza a congregarse como tiene que hacerlo? ¿Cuánta gente que no arranca y empieza a buscar a Dios como tiene que buscarlo? ¿Cuánta gente, hermano, que no termina de concebir si el Dios al que tú le has creído es tan grande y lo que Él ha hecho por ti es tan poderoso? Entonces para mí eso es más que suficiente para yo poder decirle a Dios lo bueno que Él ha sido para conmigo. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? No se vaya, hermano, no se vaya. De repente, hermano, el Señor ve esta multitud enferma. Se le acerca a este que tiene 38 años. Hermano, usted se imagina 38 años siendo cargado por un lecho. Yo me imagino que ya la piel le había cambiado, porque cuando usted dura mucho tiempo en una misma posición, pues ya su piel comienza a cambiar. Y normalmente, si usted no se higieniza, la piel comienza hasta a dañársele y a pudrírsele, para que se entienda mejor. Por ende, cuando el Señor ve a este hombre en esta misma posición, yo me imagino que ya el tono de su piel, de estar tanto tiempo postrado, ya había cambiado. Yo me imagino que ya la postura de sus huesos se habían acostumbrado a estar allí. Y mire, no hay nada más peligroso que acostumbrarse a estar en el suelo. No, yo se lo voy a repetir a alguien de nuevo. No hay nada más peligroso que acostumbrarse a vivir una vida en el suelo, a vivir una vida donde usted ni es ni no es, a vivir un evangelio donde usted no sabe definir lo que usted ha creído en Dios y la identidad que usted tiene para con el Dios que lo ha salvado. Le estaría hablando a la iglesia correcta en esta hora. Hermana Luisa, hay gente que le pasan años en ese relajo y se han acostumbrado tanto que ya ellos están ahí. El Señor se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Y cuando el Señor le dice esto, el enfermo, hermano, estaba tan embotado. Dígame si me entendió. Lo explico mejor. El enfermo había perdido la capacidad de entender la voz de Dios. Cuando la gente dura mucho tiempo en un estado de mortandad, pierde la capacidad de escuchar la voz de Dios y de entender lo que Dios le está diciendo. Y de repente mensajes van, mensajes vienen, y usted cree como que entendió y sigue igual. De repente, hermano, se manifiesta el poder de Dios y usted dice: bueno, cambió el muchacho, cambió la muchacha. Sin embargo, se ha embotado del oído y no puede entender lo que el cielo le está diciendo. Yo siento su presencia en esta hora. Yo siento que Dios está confrontando a alguien en nuestra casa que necesita entender que hasta hoy debe ser tu parálisis espiritual.
me vino a visitar el Santo de Israel. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron, Manuel? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? A ver, todo el mundo me escuchó. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo se responde eso? O sí o no. A él no le preguntaron, ¿por qué tú estás aquí? Ay, 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 ay. A él no le preguntaron, ¿y qué te hicieron? A él no le preguntaron, y fue que te criticaron en esa iglesia. No. A él no le preguntaron, ¿y qué fue que te golpearon allí? No. Cristo no vino a preguntarte qué te hicieron. Él vino a preguntarte si te quieres levantar hoy y si quieres caminar en el propósito. ¿Alguien está aquí todavía? Entendamos la voz de Dios. La pregunta es, Natalie, no fue qué te hicieron. Porque si le preguntan a usted qué le hicieron, mire, a mí me han hecho muchas. Antes de yo llegar aquí y después que llegué, me han hecho muchas, Luisa. Si a mí me preguntaran qué le hicieron, yo no voy a terminar nunca. Por ende, a él no le interesa lo que te han hecho. Ay, le interesa lo que tú estás haciendo ahora, Faye. A él no le interesa dónde estaba, qué te hicieron, cómo te golpearon. Le interesa lo que tú estás haciendo hoy con lo que Dios te ha entregado. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Hay gente que son expertos dando explicaciones. Si usted lo dejó hablar, tiene que hacerle 2 horas sentado en una silla. Porque ellos empiezan a explicarle la historia desde el día en el que Dios dijo sea la luz. Hay gente que son expertos dando detalles, que si usted se le sentó 5 minutos, fácilmente usted le hace 2 horas sentado escuchando la explicación, Joel. Y Dios vino a decirle a esa gente, yo no necesito escuchar la explicación tuya. Yo lo que quiero saber es qué tú estás haciendo ahora con lo que tú sabes que tienes que hacer. ¿Cómo estás cumpliendo el propósito? Mire, ahórrese la explicación. Ahórresela. Dígame tanto a Dios como a mí lo que usted está haciendo ahora para cambiar eso. ¿Quiere ser sano? Y el paralítico le dice, claro que yo quiero, pero no tengo quien me meta en el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Ahí hay un término que usó el paralítico que nos da luz de lo que pudo haberle retrasado en el intento de él meterse en el agua. Acuérdense, hermano, que le digo ahorita que era una competencia, era una guerra fe lo que se peleaba en el estanque. Habían gente que yo me imagino que dormían a la orilla del estanque, y me imagino que hasta una mano metían en el agua para llevar un chin de ventaja, Joan, para que cuando el ángel moviera el agua, de repente el tipo decía, me metí primero. Yo me imagino que había gente que llegaban quizá paralíticos, quizá llegaban cojos, y al que lo llevaba le decía, ponme en la orillita del estanque, que desde que yo vea como que se movió un poquito, usted sabe cómo pasa, cómo hacen la onda del agua, usted sabe, ¿verdad? Cuando usted tiene una piedrecita en el agua, usted ha visto cómo la onda se replica, ¿verdad que sí que usted lo ha visto? Imagínese que el enfermo que llegaba sin entretenerse, llegaba al estanque y decía, ponme en la orilla, que yo no voy a hacer 38 años metido aquí. Yo vine a ser sano y yo me voy a levantar en lo que Dios dijo de mí. Me parece que Dios le está hablando a alguien que necesita entender que nuestra iglesia tiene que levantarse.
Y ese llegaba y decía: si no apareció otro, déjame aquí que yo me lanzo. Usted no ha visto gente que todavía no saben predicar bien, pero ellos están tirando pata voladora, como decimos en buen dominicano. No, le estoy hablando a la iglesia correcta hoy. Hay gente, Natalie, que ellos no saben orar, pero usted le da una oración y ellos lo hacen como sea. Hay gente que ellos no saben predicar algo, pero ellos no están esperando que alguien lo enseñe. Ya ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué ellos hacen? Se lanzan. No, le estoy hablando. No, usted se quedó en su casa hoy. Porque alguien que diga: lánzate. Aunque el pastor no te mande, lánzate. Aunque el pastor no te diga que lo hagas, lánzate. Aunque el pastor no te dé lo tratado, cógelo tratado y salva a la calle. Aunque el pastor no te diga que visite al enfermo, visítalo. Aunque el pastor no te diga que visite al nuevo convertido, visítalo. Lánzate. Porque alguien que diga: lánzate. Lánzate. Lánzate, Joel, lánzate. Lánzate, no importa. Como quiera van a hablar, lánzate. Como quiera van a criticar, lánzate. Como quiera dirán que lo hacen mal, lánzate. Aunque estarás preparado, lánzate. Yo necesito 4 o 5 que tengan su cerebro un poquito medio removido, que digan: pastor, nos lanzamos para donde sea. No importa para donde sea, digan, ordene y mande, que nos vamos para allá. No importa, vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Yo necesito de 4 o 5 que digan, como dicen en el mundo: vamos a hacerle un lío al diablo hoy, porque sabemos que han sido muchos los que Él nos ha golpeado, y nosotros también vamos a golpear. Alma mía, adórale. Alma mía, adórale. Hermano, ¿cuánto evangélico con complejo de víctima? Llorándole a todo lo que el diablo le ha hecho. Pero dele un golpe usted también. Dígale: en medio de mi enfermedad voy a salir a predicar a Cristo. En medio de mi dificultad, yo voy a hablarle a alguien que necesita una palabra de parte tuya. Aunque me duela la espalda, me voy de silicio, porque entiendo que ha sido mucho lo que he pasado. Diga conmigo: lánzate. Lánzate. Deja el miedo, lánzate. Que me da vergüenza. Mano, la vergüenza nunca ha servido para ir al supermercado. ¿Quién ha comprado con vergüenza aquí? ¿Ha comprado usted algo con vergüenza alguna vez? Ahora, el intrépido y el atrevido muchas veces consigue más que el que está preparado. Porque el que está preparado lo está calculando tanto y está tirando tanto número. Y de repente a Neudi, el que no tiene mucha preparación, pero qué guapo. Y a veces uno prefiere tener 10 evangélicos poco preparados, pero guapos. Estoy hablando a la puerta estrecha aquí hoy. A veces yo prefiero tener 10 evangélicos que calculen poco. Ay, pastor, espérese porque la ropa en la tienda. Pastor, espérese porque la zapatilla. Pastor, espérese porque el suapiao. Pastor, espérese. Llévese de eso y póngase a calcular. Usted siempre va a tener ropa que lavar, siempre va a tener trate que fregar, siempre va a tener casa que limpiar, pero la presencia de Dios para con nosotros es algo que no tiene precio. ¿Alguien está aquí todavía? Yo se lo estoy diciendo, agárrese. Agárrese que la trompeta suene en cualquier momento. Y ese suapiao no se va para el cielo. Esos trates no se van para el cielo, fe. El que se va para el cielo es el templo del Espíritu, que somos nosotros. Si no, pregúntele a Marta, que el Señor tiene que decirle: Marta, muchacha, tan afanada estás.
María se ha puesto a mis pies y se ha quedado escuchando la palabra y ha tomado la mejor. Como dije, ha tomado la mejor, lo que indica que cada quien elige. Ay. Pastores, que yo tengo tanto trabajo que usted no se imagina. Eso no fue que usted se lo dieron, eso fue usted que lo eligió. Porque el Dios al que yo sirvo, Él se ocupa de aquellos que se ocupan de Él. ¿Quiere ser sano? Yo no tengo quien. Y entre tanto, que la palabra entre tanto, de allí se desprende o se construye la palabra entretenimiento. ¿Usted sabía que el que no hace lo que tiene que hacer, Alex, normalmente es porque está entretenido? El paralítico dice: entre tanto que yo voy, en lo que yo agarro y me cambio y me acomodo para tirarme al agua, llegó un tipo que dijo: yo me voy en chancleta, pero voy. Y entre tanto que yo iba, venía él con su milagro. Y ahora hay que esperar que el ángel vuelva a mover las aguas. Y el que vino en chancleta ya tiene un ministerio. El que vino que no sabía decir ni gloria a Dios, ya está predicando en las naciones. Y usted que tiene 30 años aquí. Ay, le estaría hablando a la iglesia correcta. A Dios no le mueven tus 20 años sentado en una silla. A Dios lo que le mueven es lo que tú has hecho para el reino. No, pues yo tengo 20 años. No, pues yo tengo 30 años. ¿Y qué has hecho en 30 años? ¿Cuántas almas has ganado en 30 años? ¿Cuántas vidas se han restaurado a través de ti en 30 años? A mí no me impresionan sus años. Y creo que tampoco lo hacen al Señor. El Señor le ve y le dice: ¿usted quiere ser sano? Sí, lo que pasa es, yo no te pregunté cómo, ni cuándo, ni que me explique. Que si tú quieres ser sano. Y el paralítico le dice: ya yo te expliqué. Y el Señor le dice: me imagino yo, ya ni me responda. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, dije, toma tu lecho y anda. Y ahora sí entendió la palabra, que recibió de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin cuestionar cómo me levanto, con el pie derecho o con el pie izquierdo, cómo lo hago, por la mañana o por la tarde. El que estaba paralítico, ¿qué hizo? Pidió: no, yo me voy a levantar. Se puso de pie, tomó su lecho y comenzó a caminar. Y el que estaba paralítico ahora camina. Yo me imagino que alguien se le acercó y le dijo: ¿y quién te sanó? A mí no me sanó el estanque, a mí el que me sanó fue Cristo. ¿Quién te sanó? Y empezó, me imagino, a buscarlo yo, pero no lo encontraba. Yo lo que sé es que me sanaron. Me acordó al ciego de nacimiento. ¿Usted se acuerda? Que de repente Jesús lo sana y los fariseos quieren negar la evidencia de ese milagro. Y de repente llaman a los padres y le dicen: vea, ¿qué es verdad que nació ciego, sí o no? Y los padres dicen: él nació ciego. Nosotros podemos dar testimonio de eso. De verdad, ¿usted está seguro? Pero él es adulto. Si ustedes quieren, pregúntenle a él. ¿Alguien está aquí? Y de repente se le acerca y le dice: ¿de verdad te sanó? Sí, me sanó. ¿Y cómo fue? Él agarró, hizo barro, me lo puso en los ojos, yo fui, me lavé y ahora veo. ¿Tú estás seguro? Sí, así fue. Pero ¿cómo se llama? Yo no sé cómo se llama. Pero ¿y tú estás seguro que él te sanó? Pues yo te estoy diciendo que sí. Hermano, como se lo estoy diciendo, así está en la Biblia. 3 veces lo interrogaron al muchacho. ¿Y cómo fue? Te repito de nuevo. Así mismo le dice él. Y lo voy a repetir lo mismo. Él agarró barro, escupió en el suelo, hizo lodo, me lo puso en los ojos, fui a las aguas, me la lavé y ahora veo. De repente le dice: pero tú no sabes que el tipo es un pecador. Yo no sé si era pecador, solo que sé que era ciego. Y ahora, eso es lo único que yo
yo sé. Yo quizás no tenga mucha teología. Quizás yo no tenga la hermenéutica tan fina que debería tener. Quizás no tengo la elocuencia que debería tener, pero de algo yo debo estar convencido cada vez que yo me siento en esa silla, y es de que Dios me habló y de que Él tuvo un encuentro personal conmigo. Independientemente de lo que digan aquí, yo tengo que saber lo que me dijo el que me llamó. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Agarró su lecho, Fey, y anduvo. Y se encontró con los fariseos. Manuel, y cuando se encuentra con los fariseos no bendicen a Dios. Óigame bien. Los fariseos no bendicen a Dios porque están viendo un tipo de 38 años enfermo que ahora camina. Los fariseos lo que ven es que hay un tipo que está cargando un lecho y que hoy es sábado. Hermano, pero qué locura. Mire, cuídese de usted cuestionar por religiosidad lo que Dios está haciendo por revelación. Porque a veces somos tan cuestionantes con los religiosos que perdemos de vista lo que Dios está manifestando en medio nuestro. No te es lícito cargar tu lecho en sábado. Para que me entiendan los que son nuevos, el tipo es nata, le llevaba. Préstame una silla, Joel. Imagínense que el tipo tenía una camilla. Y de repente, la camilla que lo llevó por 38 años, ahora es él que la lleva. Jesús le pudo haber dicho, levántate y anda. Pero le dijo, levántate, toma. ¿Y por qué? Porque todo el que viera ese lecho, Joan, iba a decir, pero ese es el lecho de uno que estuvo paralítico. Ese es el lecho de uno que estuvo postrado. ¿Y cómo puede él cargar su lecho si se supone que él debería ser cargado por el lecho? Y añadirle el sábado. ¿Cómo puede trabajar en un día de reposo? Y los fariseos le dicen, no te es lícito. Y él le dice, mire, le voy a decir algo. Mientras ustedes estaban de fiesta, yo estaba postrado en un estanque. Y todos ustedes pasaron de largo. Y yo me quedé ahí postrado. Y de repente apareció uno. Se me acercó y me dijo, ¿quieres ser sano? Y yo le dije que no tenía quien me metiera en el agua. Y él me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero que tú no puedes. No me importa lo que usted está diciendo. Lo que me importa es lo que me dijo el que me sanó. Yo no sé qué fue lo que Dios le dijo el día que usted vino a los pies de Cristo. Yo no sé cómo fue su conversión. Yo no sé cuál fue su experiencia, López. Pero usted no se puede olvidar nunca del día en que Dios lo llamó y lo trajo a su luz admirable. Incline su rostro. No te es lícito. Yo me acuerdo que el que me sanó me dijo que me levantara, que tomara mi lecho y que caminara. Alguien debería reflexionar antes de concluir. Cierre sus ojos y levante sus manos. Acuérdese de ese día en el que usted se encontró con Dios. Acuérdese de ese día. Vamos, cierre sus ojos. Reprendo toda distracción. Reprendo toda distracción en el nombre de Jesús. Vamos a hacer memoria de cómo fue que nosotros nos encontramos con Dios.
Vamos a hacer memoria de dónde fue que Él nos sacó. Vamos a hacer memoria de cómo Dios me cambió el día en que yo lo conocí. De cómo yo le serví a Dios con devoción, con amor, con entrega. Para que cuando se levanten los fariseos, para que cuando se levanten las dificultades, yo le pueda decir claramente lo que Dios hizo conmigo. Yo sé de dónde Él me sacó, y usted sabe de dónde Dios lo sacó. Así que levántese, tome su lecho y avance en el propósito de Dios. Que nada ni nadie lo detenga. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Levante sus manos y demos gracias a Dios. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en este día.